Esperamos que muy bien. Y bueno, nuevamente grabo una breve charla con comentarios que podrían cumplimentar la charla inicial referida a hormigón armado como material moldeable en términos del desarrollo del trabajo práctico número 2. Soy Gustavo Páez nuevamente, profesor del TIN 1, y me interesa en esta oportunidad destacar algunas instancias en comparación al trabajo práctico 1, donde trabajamos con sumatoria de elementos para conformar una estructura de sostén y la conceptualización diferente que implica hacerlo con hormigón armado como único material. Y es esa relación y también diferencia que debemos comprender acabadamente en términos conceptuales. Estábamos trabajando con la sumatoria de elementos y diferentes secciones que en conjunto resolvían un todo. Ahora, en este nuevo trabajo práctico, en el TP2, será el hormigón armado como conjunción de hierro y hormigón que entre los mismos conforman ese todo. Un todo en el sentido de la estructura que se diseña y se materializa mediante encofrados que van a actuar como molde y con el colado de hormigón donde podemos obtener una estructura que la llamamos moldeable. Desde la lógica que ese molde es diseñado para una determinada forma y por ende también para una determinada respuesta. La clase anterior, Juan mencionaba que el hormigón es la conjunción de materiales que se comportan bien a la tracción y de materiales que lo hacen principalmente a la compresión. De esa lógica surge la misma imagen que hemos usado reiteradamente para explicar la flexión. La pieza sometida a una sobrecarga, a su propia carga también, donde pieza como viga se flexiona, y dijimos que se flexiona en la conjunción de traccionarse en la parte inferior, en las fibras inferiores de la misma que se estiran para su mayor desarrollo y como se estiran se traccionan. Y es donde se da sentido a la colocación de mayor cantidad de hierro en ese lugar para tomar los esfuerzos de tracción. Recordando que el acero es uno de los materiales que se comporta de mejor manera ante el posible estiramiento, por ende a la tracción. En la parte superior de la viga, el material tiende a cortarse, por lo tanto a comprimirse, y por ende es el hormigón quien asume mejor ese esfuerzo de compresión. Si analizamos una columna como elemento vertical, en contraposición a la viga, veremos un comportamiento donde el hierro se encuentra en los vértices o en los bordes de la misma. Ahí en los 4 gráficos de las columnas obviamente están cortadas en forma transversal. Dado que una posible deformación mediante pandeo será tomada por el estiramiento de uno de los bordes y por ende ahí la colocación del hierro. Como bien sabemos, las columnas trabajan principalmente a la compresión. Por ende, es el hormigón quien se desempeña en ese sentido, en el acortamiento de las fibras, dados por las cargas que reciben el extremo superior y también por la resistencia a nivel de suelo en la parte inferior, generando fuerzas contrapuestas en la propia columna. Ustedes trabajaron en el TP1 en esa lógica de la sumatoria de partes, vigas secundarias con traslación de cargas a vigas primarias y estas a elementos verticales para su correspondiente traslación al suelo. Ahora estamos trabajando en relación a la estructura pensando en un único material, como también se diferencia de lo anterior, dado que no solo puede ser estructural, sino también es parte del cerramiento y de la envolvente, cerramiento como envolvente, que permite un límite entre la relación
interior y exterior. Observen este proyecto que vamos a ver rápidamente con dos ejemplos en un mismo área de un cementerio o parque en la ciudad de Mar del Plata, proyecto de Horacio Valiero y Carmen Córdoba. Espacios de usos diferentes entre sí, están los dos identificados ahí, y ambos en su dimensión material en hormigón armado como material predominante. En cuanto a la materialización tanto de la estructura como del cerramiento, en el caso de una de las obras, y en la otra, por su función, ese cerramiento no es necesario salvo su cubierta horizontal. La capilla, hormigón prácticamente como único material, y la lógica que exponíamos anteriormente, en su condición de ser moldeable a un diseño y formas específicas. Actualmente, en ese espacio funciona una capilla donde el hormigón no es solo estructura, sino que se conforma en un mismo sistema la estructura, la envolvente y el cerramiento como envolvente de ese espacio interior. Situación que mediante el moldeado de partes, en el sentido de los planos verticales, como también de la cubierta, permite adoptar la forma con la cual el edificio se conforma y también se expone como tal. En el edificio que está enfrente a la capilla, es un espacio ideado para la realización de ceremonias, donde nuevamente estructura, forma, materia y expresión material del hormigón conforman un todo respondiendo a la idea y argumento proyectual. Grandes vigas apoyadas en su centro y estas vigas en importantes voladizos tomando las cargas del elemento horizontal. Horizontal, si realmente fuera horizontal, más allá de la breve inclinación que tiene. Un plano de cubierta que permite ocupación con perímetro libre por su composición de elementos verticales solamente en el centro. Elementos verticales que se encargan desde lo estructural a través de trasladar la totalidad de las cargas al suelo. De las estrategias que genera la posibilidad del hormigón armado en relación a entender lo que decíamos anteriormente. No es la sumatoria de distintas partes como el caso del sistema trilíptico que usamos en madera y acero. Y mediante el moldeado y el material nos permite abordar con esa diferenciación el desarrollo del práctico que ustedes empezaron a realizar en los últimos días y que sigue en desarrollo. Nosotros debemos trabajar esa mayor diferencia entre el TP1 y el TP2, en el sentido de profundizar la síntesis que sea posible, y vemos una de las obras de análisis que están analizando, en este caso la de Rafael Iglesia, o sea, reflejar en la propuesta una composición formal que represente ese todo, un plegado, planos y o líneas que trasladen cargas a la menor cantidad de partes al suelo. A la menor cantidad de partes al suelo. Y aquí es importante destacar cómo se distribuyen esas cargas, a diferencia de lo que decíamos anteriormente en referencia al TP1. En el práctico 1 hemos visto que todas las propuestas trasladaban un punto de contacto de la viga secundaria en un punto que se encontraba con la viga principal, y que la viga principal trasladaba mediante la línea en un punto a la columna y que ésta, como punto, traslada la carga al suelo. De esa situación analizaremos esta imagen de la obra de Barrado y Bertolino que también mencionó Juan. Veremos la incorporación del plano horizontal que ahí está identificado como rojo en el sentido de su traslación de cargas, o sea, un plano que traslada cargas a la viga como línea, y cómo
se traslada también desde un plano horizontal a otro plano vertical. Y este, como línea, la traslada al suelo, donde este plano vertical se apoya y traslada las cargas como línea, siendo esta también la diferencia en el sentido que nosotros veníamos trasladando las cargas a columnas que actuaban como puntos. Como también el caso de la casa Bach, del pabellón Bach, donde vemos un plano vertical que traslada sus cargas hacia arriba al plano horizontal, que luego se traslada a la viga y esta, como línea, genera traslación también a un punto, como el caso que muestra la imagen en color amarillo. Las propuestas de ustedes incluirán vigas posiblemente, y es importante conocer las dimensiones o espesores que podemos predimensionar en el hormigón armado, de la misma manera que lo hicimos con la madera y el acero en el TP1. Y ahí vamos a necesitar conocer algunas cuestiones que les permitan establecer un cierto criterio de proporciones en el proyecto y propuesta que ustedes empiezan a realizar. Hemos conversado largamente qué es luz, luz en el sentido estructural, diciendo que es la distancia entre apoyos. Como vemos en la planta de la casa en la barranca, los tramos rojos es la luz de la viga entre apoyos y los tramos amarillos es la longitud de la viga en voladizo desde el elemento vertical más próximo. Pueden ser estas distancias entre dos columnas, o entre tabiques estructurales, o entre columnas y tabiques, sabiendo que la columna recibe carga puntual y el tabique recibe carga lineal. O sea, cuando existe apoyo puntual y lineal en la misma estructura, la llamamos estructura de sostén mixta en relación a la conjunción de ambos criterios. De ahí vamos a considerar que, como también decía Juan para el Museo de San Pablo que proyecta Lina Bobardi, con una estructura muy particular que generaba una luz de 74 metros entre apoyos y que debemos saber que podemos pensar las estructuras en respuesta a cuál es la condición de proyecto que buscamos. En este caso, en el trabajo práctico número 2, se circunscribe a la escala en la que estamos trabajando en el práctico anterior. Y en ese sentido, tomaremos algunos parámetros que serán también en consecuencia de las propuestas de ustedes. Nosotros trabajaremos con criterios que cuando dimensionamos un plano vertical de hormigón se traslada a cargas en forma lineal y tendrá un espesor de aproximadamente entre 15 a 20 centímetros. Fíjense cómo esa proporción verifica también en la obra de Bach que ustedes analizan y también en los tabiques que toman la carga que se traslada al sistema de arco en la casa puente de Amancio William sobre el arroyo del Mar del Plata. Las columnas que sean indefectiblemente necesarias en el proyecto tendrán como lado mínimo 20 centímetros y podrán no ser cuadradas en el sentido de una carga excesiva, por ejemplo, y así aumentar la sección en un sentido o en otro sentido si fuera necesario, como se expresa en esta imagen del pabellón de Barrado y Bertolino. Las vigas deberán contemplar una dimensión aproximada y en ese sentido dijimos que las distancias entre apoyos verticales las denominamos luz. Esa luz nos determinará una predimensión de la sección de la viga de 20 centímetros de ancho y una altura entre el 10 y el 12% de la luz de la viga. Por ende, una viga de 6 metros entre apoyos tendrá una altura de aproximadamente 60 centímetros. En términos de ejercicio, podemos considerar una viga de esas secciones. En este caso, sería de 20 por 60. Incluso cuando la misma se extiende en voladizo. Así también, los planos horizontales de hormigón armado los predimensionamos entre 10 y 15 centímetros de espesor. De entender
En este sentido, y entendiendo el funcionamiento de la estructura y su tridimensión en cuanto a espesores y alturas, vamos a ver cómo se desarrolla el camino de cargas al suelo para considerar algunas situaciones en ese sentido. Un plano horizontal que denominamos losa y vigas en su perímetro que actúan sobre 4 columnas. Lo ven en el gráfico arriba a la derecha, lo que decía recién. Un plano horizontal, vigas en su perímetro y 4 columnas en los vértices. Cuando la losa fuera de una geometría tendiente a cuadrada, tendrá vigas en cada uno de sus bordes. Y este caso tiene 4 elementos verticales como columnas en sus vértices. En similitud con una mesa que tuviera 4 patas. Ahí, como muestra ese esquema, la losa trabaja en 2 direcciones. En el sentido transversal y longitudinal o en ambos ejes, si midieran ambos lo mismo. O sea, la carga de la losa se traslada proporcionalmente a cada viga y a la longitud de toda la viga. Y obviamente trasladando las cargas a la columna. O sea, en este caso, cada columna recibe carga de 2 vigas. En un segundo dibujo, si el caso fuera el de este borrador, y la geometría de la losa tendiera a un rectángulo donde claramente hay un eje longitudinal y uno transversal, donde el lado largo es más de 1,5 veces el lado corto, la losa podrá trabajar en un solo sentido, trasladando las cargas a solo 2 vigas entre las luz más corta entre ellas. Así, las cargas se tomarán en un 50% en cada viga, para que por estas se trasladen las cargas a las columnas que en el caso anterior tomaban carga de 2 vigas y ahora cada columna toma la carga, pero de la mitad de cada viga. Podemos ver muchos casos y analizar otros tantos como los ejemplos anteriores. Ahora vamos a ver un tercer caso con 2 ejemplos para comprender y analizar otras posibilidades que seguramente ustedes generen en sus propuestas. La viga será quien toma la carga de la losa. Esa viga tomará el doble de carga de un sector de la losa que de la otra. De un lado toma 2 módulos A y del otro de un lado toma un módulo A y del otro lado toma el doble de la carga por tomar 2 módulos A. ¿Está claro? Ahí quedan claramente graficados A y 2A en el izquierda arriba. La viga tendrá un ancho aproximadamente de 20 centímetros y una altura aproximada de 60 centímetros por el hecho de tomar en altura el 10% de la luz y entendiendo de que ahí estamos usando una luz de 6 metros. La mayor parte del hierro en la viga se encontrará en la parte inferior de acuerdo al esquema de cómo flexiona y cuándo está en voladizo. Como en el caso de los extremos, tendrá mayor cantidad de hierro en su filo superior en los extremos en función que la mayor cantidad de hierro estará donde se encuentren los mayores esfuerzos de tracción. Aquí ven un plano horizontal y una única viga. En similitud, aparte de la estructura de cubierta del ejemplo de Rafael Iglesia, y para entender cómo recibe la viga la carga de la losa, verán que tiene un voladizo un módulo A de un lado y 2 módulos A del otro, como lo decíamos anteriormente. Y el lado longitudinal de la losa es de aproximadamente 6 metros. Propuesta en este esquema que incluso no tiene columna como parte de la propuesta y esquematizo un plano como línea estructural en la cual se trasladan las cargas al suelo. De esta situación
podemos sacar algunas conclusiones. La viga apoya parcialmente en el tabique para la traslación de carga en ese tabique, apoya parcialmente en el sentido del vínculo entre viga y tabique, teniendo la viga dimensiones similares al caso anterior y cambiando la posición de la armadura anterior, porque cuando no está apoyada en voladizo y en esos voladizos dijimos que la armadura principal se coloca en la parte superior, mientras que la parte inferior no implicaría mayor deformación por su vínculo con el tabique en forma lineal. De estas situaciones preliminares, en cuanto a la estructura de hormigón armado, pueden darse criterios estructurales de características de las obras que ustedes analizan, y en ese sentido pretendemos que lleven esos criterios a las propias propuestas, de cómo, con las mínimas instancias posibles, generan una estructura de sostén para el stand propuesto. Pero como les decíamos, de manera permanente, les decíamos y les seguimos diciendo, siempre en relación a cuál es la idea y espacio al cual debe responder correctamente esa estructura. Gracias, que tengan buena semana y la seguimos el martes en cada comisión para avanzar con el desarrollo del práctico. Chau y gracias nuevamente.